Hey, ¿qué onda? Soy Gadiel, bienvenidos a un video más de Youthful Hearts. Estoy muy contento y bendecido por tenerte en este nuevo video que vamos a grabar para ti. Y la verdad es de que esta preparación que Dios está teniendo con nosotros ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y esperamos que también estos videos sean de mucha bendición para ti. Y el video de hoy, el tema que vamos a tratar es una historia ya muy famosa en la Biblia, algo que con el tiempo hemos estado escuchando. Si asistimos a congresos, asistimos a nuestra congregación, muchas veces has escuchado de este personaje llamado Bartimeo. Y vamos a titular el tema Ciegos. Y la cita bíblica para darle lectura es Marcos capítulo 10 del versículo 46 al 52. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, y esto es lo que más me impacta de esta historia, le dijo: ¿qué quieres que te haga? O sea, Jesús en ese momento le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y esto es muy importante por algo que mencioné en el video anterior, así que vamos a tratar de seguir el hilo. Y dice: y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Padre, te doy gracias por este momento. Te agradezco porque tú has puesto esta palabra en mi corazón. Te agradezco porque tú has puesto un equipo con este proyecto para hablar de ti. Y te pido, Señor, que tú hables en este momento a los corazones de los jóvenes y de toda persona que está escuchando este video. En tu nombre nos ponemos, Padre. Amén. Esta famosa historia bíblica de un ciego llamado Bartimeo, una historia donde la fe de un hombre le otorgó un milagro, el milagro de recuperar su vista. Y yo quiero pensar que muchas veces tú has estado en un momento en el cual has estado clamando a los cielos, has clamado a los oídos de Dios, pidiendo un milagro. Ese momento en el que tú clamas: Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero pensar que en algún punto de tu vida has tenido que alzar tu voz a los cielos y decirle al Señor que te otorgue un milagro. Estoy seguro que en algún momento de tu vida has clamado por lo más sencillo hasta por lo más complejo. Desde: Señor, ayúdame porque quiero pasar este examen, hasta un: Señor, sana a mi familiar, sana a mi amigo porque ya los doctores no pueden hacer nada. Y sé que para ti nada es imposible. Y hoy quisiera hablarte de un punto muy importante de esta historia. La ceguera de Bartimeo es el parteaguas de esta historia. Biológicamente, Bartimeo era incapaz de ver con sus ojos, y estoy seguro que al escuchar que Jesús pasaría por el camino en el cual estaba recostado mendigando, su corazón empezó a palpitar y empezó a sentir algo en su corazón de decir: wow, siento una emoción y siento una felicidad porque Jesús de Nazareno va a pasar por aquí y puede otorgarme un milagro. Él se emocionó porque podría obtener el milagro de poder ver con sus ojos. Te muestra la historia que este hombre tuvo fe, y Jesús se lo dijo en el versículo 52: vete, tu fe te ha salvado. Qué increíble cuando Dios te dice: adelante, camina, sigue, porque tu fe te ha salvado. Te voy a otorgar lo que me estás pidiendo. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver Bartimeo con nosotros? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o con alguien.
y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Es decir, la fe es creer ciegamente, sin evidencias. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad y fidelidad. Y esto es muy importante porque Dios siempre nos va a pedir lealtad y fidelidad a su nombre, a su palabra y a su voluntad. Por encima de poseer evidencias, es decir, creer ciegamente. Ahora enfoquémoslo a nuestra vida espiritual. Esto lo interpreto en que tanto en nosotros, en nuestros pensamientos como humanos, como en nuestro sentir espiritual, tenemos que creer profundamente en lo que Dios pueda hacer en nosotros. En el video anterior te comentaba, y si no lo has mirado, por favor, abajo va a estar en la descripción el link del video para que lo puedas ver. El tema anterior es un corazón enseñable, y mencionaba en el video que Dios no quiere hacer algo por ti, Dios quiere hacer algo en ti, porque lo que haga en ti va a ser eterno. Y aquí puede haber como que una confusión en de que, pues el Señor hizo algo por él. Sí, por su fe hizo algo por él, pero el por hacer algo por él causó algo en él. Y esa consecuencia fue algo eterno en él, que fue darle la vista y fue darle más fe incluso a Bartimeo tal vez. Como nuestro sentir espiritual tenemos que creer profundamente en lo que Dios puede hacer en nosotros, pero muchas veces en vez de creer ciegamente, no creemos porque tenemos ceguera espiritual. Y esto es bien confuso, porque decimos, tengo que creer ciegamente en Dios. Sí, pero muchas veces no puedes creer en Dios ciegamente porque tú ya anteriormente estás viviendo en una ceguera espiritual. Tenemos una desconexión con el Espíritu de Dios. Y no sé si estás comprendiendo o puedas comprender lo grave, lo impactante que puede ser si estamos ciegos en el Espíritu. El no ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, con tus talentos, con tus capacidades, con tu inteligencia, con todas tus ideas, tu creatividad, todo aquello que Dios depositó en ti y que no lo puedas ver porque estás ciego espiritualmente. Y dicen que cuando eres ciego, hablando en lo físico, algunos sentidos se agudizan, algunos otros sentidos del ser humano comienzan a estar más activos. Y no sé si sea verdad o si sea mentira, la verdad no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir, que lo que sucede en tu ceguera espiritual es que va a debilitar tus otros sentidos espirituales. Porque cuando tú estás ciego espiritualmente, por ende vas a empezar a estar sordo espiritualmente y por ende vas a estar mudo espiritualmente. Porque no podemos empezar a escuchar la voz de Dios porque no podemos ver lo que quiere hacer en nosotros. Y no podemos hablar lo que Dios quiere porque ni siquiera estamos escuchando y no estamos viendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es bien importante poner atención a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y no estar ciegos espiritualmente. Estar ciego en el espíritu es estar desorientado de la voluntad de Dios. Estar ciego espiritualmente te aleja completamente del camino al reino de Dios. Y vas a decir, ¿ciego espiritualmente eso existe? Pues en la Biblia hay tantos momentos en los cuales Jesús demostró la ceguera de la gente. Pero quisiera hablarte de uno que me llama mucho la atención, que se encuentra en Juan, en el capítulo 9 del 1 al 11. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué permites que esté viviendo una adversidad, un desierto? ¿Por qué permites que viva una enfermedad? ¿Por qué permites que mi amigo, mi vecino, mi familia, mi ser querido pase por estos momentos difíciles? Y aquí está la respuesta en el 3.
no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En toda acción que Dios planta en nuestra vida, en nuestro ser, es para que Él se glorifique más. Y dice el versículo 4, perdón, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes la habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero el ciego decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Algunos creían en él mentiras que otros le rechazaban. Los que creían en él como el hombre que había sido ciego cada vez veían las cosas con más claridad. Eso es muy simple. Aquellos que estaban creyendo en el milagro que Jesús había hecho en el ciego, estaban viendo con más claridad. Es decir, la ceguera espiritual que estaban teniendo estaba siendo sanada. Pero aquellos que decían, no, esto es mentira, más caían en una ceguera espiritual. Y cada vez estaban más ciegos, como los fariseos. Y esto lo podemos ver en los siguientes versículos. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y él habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Te lo voy a repetir. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendráis pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En ese momento había allí algunos fariseos, como en otras ocasiones, vigilaban cada paso y cada palabra que Jesús daba para ver si encontraban algo que pudieran utilizar contra él. Y parece que se sintieron ofendidos por lo que Jesús acababa de decir y reclamaron con una aclaración, ¿acaso nosotros somos ciegos? ¿Acaso también estamos ciegos? Tristemente no eran movidos por un sentido de humildad y de preocupación por su espíritu. No. Sino más que nada fue por una forma de reafirmar su posición de liderazgo espiritual, entre comillas. ¿Y cómo iba a ser que ellos, que se consideraban doctores de la ley, fueran ciegos? Que conocían completamente la ley que Dios había planteado en esta tierra. ¿Cómo era posible que aquellos que eran guías de aquellos que no veían, que no escuchaban, fueran también ciegos? Y como dijo el apóstol Pablo, describiendo a los judíos incrédulos, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Pero Jesús ya les había dicho en otras ocasiones que eran guías ciegos, no guías de los ciegos, sino ellos son guías ciegos. Y aunque ellos nunca lo habían querido aceptar, se preguntaban, ¿soy ciego acaso?
Habría sido mucho mejor que hubieran confesado su ceguera en ese momento con el fin de recibir la luz del Señor. Pero ellos prefirieron jactarse de su falso conocimiento y sabiduría espiritual, lo que finalmente los condujo a las tinieblas eternas. Y pon mucha atención a lo siguiente: nunca digas, nunca te jactes de que sabes absolutamente todo sobre Dios. No te jactes de que sabes lo que Dios quiere hacer contigo al 100%, porque te estás cegando espiritualmente. Y como te lo dije anteriormente, si estás ciego espiritualmente, vas a ocasionar que estés sordo espiritualmente y mudo espiritualmente, y no vas a poder ni siquiera hablar de lo que Dios quiere hacer en ti, o de lo que Dios ya hizo anteriormente en ti. Y esto es lo que ocurre siempre que se predica el evangelio. Tiene un doble efecto, porque para los que admiten que no ven, que no están escuchando, que no saben lo que Dios quiere hacer con ellos y reconocen que necesitan un Salvador, Dios les da vista y les quita esa ceguera espiritual. Pero aquellos que se jactan de que ven perfectamente sin necesidad del Señor Jesús, quedan confirmados en su ceguera. Y esto es bien impactante. Como sociedad, como iglesia, muchas veces decimos que no necesitamos guianza, que ya lo sabemos todo, que todo está en la Biblia. Y sí, todo está en la palabra de Dios, pero muchas veces necesitamos recurrir completamente a la voz audible de Dios, tal vez, o a la voz en sentir de Dios, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, para saber lo que Dios quiere hacer en ti. Pero no puedes hacer esto si estás ciego espiritualmente. La luz solo puede iluminar a los que admiten su ceguera y desean ser iluminados. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: yo quiero hacer algo, yo quiero hacer esto contigo? Y tú dices: es que creo que te estás equivocando. La verdad, yo ni siquiera me puedo parar frente a 10 personas y exponerles de algo tan sencillo como es tomar tal vez una ruta de camión. Algo tan simple como eso. ¿Por qué? Porque me da pena hablar en público, Señor. Yo no puedo. O el clásico: no, Señor, ¿cómo me vas a escoger a mí si ellos son más estudiosos de tu palabra? Dile a ellos, yo no. O también ¿por qué me dices a mí si ahí está mi líder o mi pastor? ¿Por qué me das esta palabra a mí? No me van a creer. Y cuestionamos a Dios. Nos atrevemos a cuestionar a Dios. Y yo muchas veces he cuestionado a Dios en el sentido de: Señor, ¿por qué es así? Nunca, la verdad, y Dios de testigo, que nunca me he atrevido a cuestionarle Señor, ¿por qué yo? Tal vez en algún momento de coraje he dicho Señor, ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas? Y el Señor ahí es cuando entra y te dice: si no estuvieras ciego espiritualmente, entenderías el por qué te sucede esto. Si ellos hubieran admitido, los fariseos que se encontraban en ese momento, que eran ciegos y que necesitaban a un Salvador, entonces habrían recibido la luz del Señor y el perdón de sus pecados. O sea, el admitir que estás ciego, que estás perdido, que no sabes hacia dónde está yendo tu vida, te lleva a un Salvador, te lleva a un sacrificio que fue la muerte del Cordero en la cruz por ti y por mí. Aquel derramamiento de sangre que fue para lavar completamente tu cuerpo y limpiarte de todo pecado. Es para llevarte a ese momento y apreciarlo y atesorarlo en nuestro corazón. Pero su orgullo les llevaba a decir que no necesitaban nada, que ya eran rectos y tenían la luz que necesitaban. En esta situación no había perdón posible para ellos. Su obstinada incredulidad y su autoeficiencia los estaba conduciendo a la perdición eterna, como te lo mencioné anteriormente. La solución que el Señor les estaba dando era que reconocieran que estaban ciegos. Simplemente: Señor, no veo lo que estás haciendo, ayúdame. Y es que muchas veces decimos: Señor, es que necesito esto, necesito aquello, cuando lo único que ocupamos de decir es: Señor, ayúdame a ver, ayúdame a entender
¿qué quieres hacer en mi vida? Por eso les decía, si fueran ciegos, es por eso que es tan peligroso estar ciego en el espíritu. Es tan horrible pensar que si estamos viendo lo que Dios quiere hacer y que no necesitamos más, que no ocupamos leer más, porque ya en más de una ocasión tal vez leímos la Biblia completa y decimos, es que ya no ocupo leer más porque pues la Biblia es la misma. ¿Cómo me va a hablar diferente la lectura? No se trata de lo que está escrito, se trata de lo que Dios quiere transmitir a tu corazón en el momento que tú estás leyendo su palabra. Y tú dices, es que ya me sé la Biblia de memoria. Pensar que porque nos congregamos domingo con domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, dependiendo de cómo lo hagan en tu congregación, y que asistes al MEP o que asistes a la reunión con tu pastor, con tu líder, piensas que eso es más que suficiente. Déjame decirte que no. Bartimeo, quien era ciego físicamente, miraba mucho más allá que una persona que tenía su vista a su 100%, porque él no miraba físicamente, él no miraba con sus ojos carnales, él miraba con sus ojos espirituales. Su fe fue lo que lo llevó a un milagro, su fe fue lo que lo llevó a ser salvo. A veces ni siquiera estamos actuando por fe. Y te lo dije anteriormente, fe es creer ciegamente en algo, sin la necesidad de poner pruebas en ello. Y quisiera concluir con una pregunta. ¿Cuánto más quieres estar ciego? ¿Cuánto más quieres permanecer ciego en tu espíritu? Atesora toda esta palabra que Dios está dando a tu vida para que sea de bendición y sea de claridad a tu corazón. Mi deseo es que el Señor te bendiga, mi deseo es que el Señor te siga guardando. Te agradezco porque hayas visto este video. Si te gustó este video, por favor dale like, activa la campanita para estar recibiendo las notificaciones del contenido de Youthful Hearts. Estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo en este canal. Suscríbete, comparte el contenido y sin más que decirte, mi deseo es que el Señor te bendiga.